famoso predicador inglés, Charles Spurgeon, quien vivió en el siglo XIX, dijo lo siguiente: la humanidad caída y depravada es un desierto sin oasis, es una noche sin estrellas, es un basurero sin perlas y es un infierno sin fondo, es un abismo sin fondo. De esa manera, Spurgeon describe la humanidad, la sociedad humana, y eso es lo que la Biblia enseña también. Soy Luis Carballosa, quien os habla para compartir con vosotros en este día el Salmo 14, uno de los grandes salmos que encontramos en la palabra de Dios. Este salmo habla de la condición espiritual del hombre. Desde hace muchos siglos, desde el principio prácticamente, el hombre comenzó a negar la misma existencia de Dios. Seguramente aquellos que sufrieron la catástrofe del diluvio negaron la existencia de Dios. Y luego, después del diluvio, los que vivieron en tiempos de la Torre de Babel hicieron lo mismo. Y los que vivieron en los tiempos de Sodoma y Gomorra hicieron lo mismo. En tiempos de Abraham, muchos negaban la existencia de Dios. Y como podemos ver, en tiempos de David hicieron lo mismo. Tú y yo vivimos en una sociedad que niega la existencia de Dios. Algunos lo hacen de manera pragmática, filosófica. Niegan que hay un Dios. Esa es la filosofía del marxismo. Carlos Marx, el judío alemán, nacido en el 1818, y su seguidor y sus seguidores, podemos decir, también hacen lo mismo. Hay un sistema mundial encaminado a negar la existencia de Dios. En los 2 últimos siglos, ese movimiento ateo, ese movimiento que niega que hay un Dios, ha crecido enormemente. En los tiempos de la Revolución Francesa se negó la existencia de Dios. Hombres como Voltaire y otros filósofos, escritores, maestros, negaron la existencia de Dios. La Biblia afirma que hay un Dios, un único Dios, vivo y verdadero. Y el universo nos demuestra que hay un Dios vivo y verdadero. El mundo no pudo haberse constituido solo. Dios lo creó. Fue Dios quien dijo: sea la luz, y fue la luz. Y la Escritura, la palabra de Dios, comienza con la tremenda declaración
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y a través de todas las sagradas escrituras se presenta y se enseña y se enfatiza que este universo no se formó solo, que su origen no fue una gran explosión, que fue la mano de Dios, el poder de Dios, el diseño de Dios. Uno de los evangelios comienza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él ni una sola cosa de las que han sido hechas fue hecha. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es el creador y él es la vida. Y también dice la Escritura que en él fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles, las que están en los cielos, las que están en la tierra. Todo fue creado por él y para él. Y la palabra de Dios es enfática. Dice el texto: él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. David escribe en este Salmo 14: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Eso es lo que dice el necio, el hombre que niega la existencia de Dios. La persona que niega la existencia de Dios es un necio. Los científicos dicen que toda causa tiene un efecto, que todo efecto tiene que tener una causa. De ser así, ¿cuál es el origen del universo? ¿De dónde procede nuestro planeta Tierra y los demás planetas? ¿Y de dónde proceden los astros y las constelaciones y las estrellas y el sol y la luna? Y ahí los científicos se autocontradicen, porque afirman que el universo surgió por la casualidad, que es obra de una casualidad, de una gran explosión, de una partícula que fue creciendo y creciendo y creciendo por movimientos centrífugos y centrípetos, y por fin explotó. Y de ahí surgió el universo. Esa es una explicación totalmente absurda, porque en una explosión, en toda explosión que ocurre en el mundo, hay desorden. No hay una sola explosión que ocurre en el mundo. No hay ninguna bomba que explote en el mundo. No hay ninguna carga de dinamita que explote en el mundo que produzca orden. Toda explosión produce desorden. Pero es que en el universo hay un orden absoluto. Los astros están situados en un sitio ordenado. Por eso los científicos pueden mandar naves espaciales, una nave a Júpiter, una nave a la Luna, una nave a cualquier sitio donde ellos planeen mandarla, y decir qué día, en qué hora
esa nave va a llegar y va a descender, va a alunizar o lo que sea, de manera que el universo en el cual vivimos es un universo de orden. Solo el necio puede decir en lo íntimo de su ser, puede decirse a sí mismo, no hay Dios. Hay que ser muy necio para negar la existencia de Dios. Es más, negar la existencia de Dios trae lo que dice la segunda mitad de este versículo: se han corrompido. Negar la existencia de Dios trae corrupción y engendra pecado y engendra obras abominables, como dice el texto. Por eso dice la Escritura, no hay quien haga el bien. Todo aquel que niega a Dios tácitamente está diciendo, no tengo a nadie a quien dar cuentas, puedo hacer lo que me parece, puedo hacer cualquier cosa, no tengo que rendirle cuentas a nadie, y por eso niega a Dios. Hoy día, en la sociedad en la cual tú y yo vivimos, hay una constante y desfachatada negación de la existencia de Dios. Y es por eso que la humanidad vive como vive. Es por eso que hay tanta maldad, que hay tanto pecado en este mundo en el cual tú y yo vivimos. Es por eso que hay tanto desafío de la autoridad. Los mismos hombres ponen leyes, pero hay un sector de la humanidad que desafía esas leyes, que no quiere saber de esas leyes. Dice el texto, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscase a Dios. Mire qué interesante el texto. Jehová miró desde los cielos, porque Dios es un Dios personal. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente y Él es justo y santo. Y eso es lo que la humanidad no quiere reconocer. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había uno, dice el texto, si había algún entendido, si había un entendido que buscase a Dios. Y la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. A una todos se desviaron. El hombre ha dado su espalda a Dios. Ha dicho, no quiero saber de Dios. Dios en su infinita gracia y en su misericordia ha tenido compasión y Él ha escogido a algunos de entre la masa de los hombres, dentro del número tremendo de seres humanos. Dios ha escogido a personas, porque si Dios no lo hace, toda la humanidad se perdería. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y cuando dice ahí, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, eso quiere decir que no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Y es por eso que la Biblia dice, Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido
porque lo que se había perdido nunca hubiese ido a buscarlo a él. Esa es la situación de la humanidad y es por eso, queridos escuchantes, queridos hermanos, hermanas, que tenemos que exhortar a personas a alzar sus ojos al cielo y clamar la ayuda de Dios, pedir la misericordia de Dios, clamar por la gracia de Dios y por la compasión de Dios, porque no hay quien busque a Dios. En esta situación que estamos viviendo de tragedia en el mundo con el coronavirus, los hombres están diciendo que ellos pueden encontrar la solución, que ellos pueden resolver el problema, que ellos encontrarán la fórmula, pero nadie está alzando sus ojos al cielo y clamando a Dios por misericordia. Bueno, quizá un puñado de creyentes, un puñado de fieles, personas en los distintos países, porque Dios tiene un remanente en cada país del mundo. Dios tiene un remanente, Dios tiene personas que claman su presencia. Dice el texto, versículo 5, ellos temblaron de espanto. El hombre sin Dios ha de temblar de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Cuando los injustos ven que Dios está con la generación de los justos, esos injustos tiemblan de espanto. Del consejo del pobre se han burlado. El hombre que no busca a Dios y que no busca la presencia de Dios se burla del pobre y del menesteroso, pero Jehová es su esperanza. El hombre prepotente puede hacer eso. El hombre que niega a Dios, el necio que dice en su corazón que no hay Dios, es una persona sin compasión, es una persona sin piedad, es una persona que no tiene amor en su corazón para los desvalidos, porque esas virtudes, esas gracias proceden de Dios. Y es por eso que solo el justo tiene su esperanza en Jehová Dios. Pero Jehová es su esperanza. Jehová es la esperanza de los justos. Y este salmo termina con una tremenda, tremenda petición. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Esa exclamación significa que venga el Mesías, que venga el Salvador, que venga el Señor. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. La salvación de Israel es Jesucristo, el Mesías, el Hijo del Hombre. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando el Señor Jesús nació en Belén de Judea, su anuncio, el anuncio que hicieron los ángeles fue: os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Y cuando José y María estaban pensando qué nombre darle al niño que nacería, el ángel les dijo: su nombre será Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Oh, que el Señor Jesucristo regresase hoy mismo a la tierra con poder, con gloria, con majestad, para recoger a su pueblo y llevarlo a la presencia de Dios. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de su pueblo,
Dice el Salmo en sus últimas frases: se gozará Jacob y se alegrará Israel. Se refiere a la nación. Jacob, la nación de Israel, se alegrará cuando el Mesías venga, que hará volver los cautivos de todos los ámbitos de la tierra, de todos los rincones de la tierra, porque el Mesías vendrá para reinar con poder, con gloria y con majestad. Fíjese cómo comienza este salmo, con una tremenda declaración. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. En lo profundo de su ser dice: no hay Dios. ¿Y qué es lo que eso produce? Corrupción. ¿Qué es lo que dice al final del salmo? Que el Mesías viene con poder, con gloria y con majestad. ¿Y qué es lo que produce eso? Gozo, alegría y bendición. Querido escuchante, proclama el Evangelio, proclama la palabra de Dios. Y tú que me escuchas, si eres uno de esos que dice en su corazón: no hay Dios, alza tus ojos al cielo y contempla el firmamento, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Que Dios te bendiga y te ayude, y te dé fuerzas, y te hable para que tú rindas tu vida al único Dios vivo y verdadero, Jehová, Dios de los ejércitos. Amén y amén.